Muy bien, chicos, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que estén escuchando el video. Ya saben que con mi persona llevamos nada menos que la asignatura de Historia Universal y este tema está dirigido para quienes, para los jovencitos nada menos que de nivel 4, ¿ya? Y miren, el tema que vamos a hacer es nada menos que Guerra Fría, la parte número 2. ¿Correcto, chicos? Ya vamos a continuar nada menos que con estos grandes conflictos que se dieron nada menos que post Segunda Guerra Mundial. Comencemos entonces. A ver, miren, vamos a tratar 3 puntos. Revolución China, la Guerra de Corea y la Revolución Cubana en nuestra practiquita. Nos han puesto 3 temas, pero miren, para podernos ubicar, a ver, miren, acá vamos a trazar, a ver, repito acá, una línea del tiempo, ¿ya? Recordemos que en el año 1945, chicos, terminó, ¿qué terminó? Terminó nada menos que la Segunda GM, la Segunda Guerra Mundial. Y ni bien se finaliza la Segunda Guerra Mundial, entramos a una nueva guerra, pero no necesariamente armada, hasta el año 1991. Y a eso se le conoce nada menos que con qué, chicos, como la denominada Guerra Fría. Entonces, del 45 hasta el año 1991 estamos en la Guerra Fría, ¿cierto? Y hemos dado la definición que es la Guerra Fría, ¿se acuerdan el plan de organización de cada potencia de Estados Unidos y la Unión Soviética? Dentro de la Guerra Fría, chicos, se van a dar una serie de acontecimientos. La Guerra Fría es el enfrentamiento entre quienes habíamos señalado, nada menos que, un ratito, la Guerra Fría fue un enfrentamiento entre las dos superpotencias, ¿cierto? Entre Estados Unidos y la URSS. Entre el capitalismo de los Estados Unidos y el socialismo de la URSS. Compitieron en todos los aspectos: económico, político, militar, ¿se acuerdan? Espacial, hasta incluso en el plano deportivo compitieron, ¿cierto? Esa era la Guerra Fría. ¿Pero por qué le llamaron Guerra Fría? Porque estas dos potencias nunca se animaron a enfrentarse directamente, sino sus aliados, como vamos a ver acá. Entonces, dentro de esta Guerra Fría, vamos a tratar nada menos que el primer tema que nos han planteado, que es la Revolución China. ¿Correcto? Muy bien. Primero tenemos que saber qué cosa es la Revolución China. Así que por esta flechita de acá, en esta llavecita, vamos a tratar nada menos que la definición de la Revolución China. ¿Qué cosa viene a ser la Revolución China? ¿Ya? Se le conoce como Revolución China o la Guerra Civil China, ¿no? También como la Guerra Civil China. Es decir, que entre los mismos chinos se enfrentaron dos grupos, ¿correcto? ¿Ya? Ponemos acá, ¿entre qué años fue? Entre los años 1927, miren, 1927, y se extendió hasta el año 1949, donde finalmente ganó una facción en este enfrentamiento, ¿correcto? En esta guerra, en esa revolución china, se enfrentaron. ¿Correcto? ¿Quiénes se enfrentaron? Se enfrentaron nada menos que el partido, miren, el Partido Nacionalista Chino versus contra el Partido Comunista Chino. Profe. Entonces, los nacionalistas con los comunistas se enfrentaron, ¿correcto? A este Partido Nacionalista Chino, o también lo llaman Kuomintang,
Kuomintang, ¿correcto? Kuomintang. Entonces, estos van a ser, es que China, chicos, en ese entonces estaba dividida entre estas dos facciones. Y entre estos dos se va a dar nada menos que la guerra china. Esta es la definición, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasamos? A la otra flechita y vamos a poner nada menos que los antecedentes. ¿Cómo estaba la situación antes de la revolución? Antecedentes de la revolución china. ¿Por qué en China hubo una revolución? ¿Las cosas estaban bien en China? Obviamente que no, ¿correcto? Uno es que China mantenía un sistema, mantenía un régimen feudal. Es decir, que en China aún estaban viviendo con estos rasgos de feudalismo, mientras la mayoría de los países estaban bajo un sistema capitalista. Pero China no. China estaba en un régimen feudal. Es decir, ¿no? Habían señores, los llaman los señores de la guerra, ¿no? Habían nada menos que latifundios y los chinos, en su mayoría campesinos, no tenían tierras, trabajaban tierras ajenas, ¿correcto? Miren, la población china, la población china, la población campesina, en su mayoría eran campesinos, ¿correcto? Sumidos a la ignorancia y a la miseria. A la ignorancia y miseria. Es decir, que el sistema educativo en ese entonces, antes de la Revolución China, el sistema educativo era solamente para la clase gobernante, solamente para la élite. Al pueblo difícilmente se le educaba y se encontraban pues en la absoluta miseria porque ni las tierras eran de ellos. Fíjate cómo se encontraba China, ¿ya? Básicamente fue una sociedad agrícola tradicional, ¿no? Mientras en los países europeos habían dado las revoluciones industriales, en China aún se seguía sembrando, ¿no? Cosechando, nada menos que de manera tradicional, ¿correcto? ¿No? La situación, ¿no? En una agricultura tradicional de la producción del arroz, de la papa y nada menos que del maíz, ¿no? Una situación complicada se encontraban los chinos, ¿correcto? ¿Ya? Miren acá, el campesino chino, el campesino estaba, ¿no? Obligado a entregar la mitad de su cosecha, porque la tierra era del señor feudal. Así se veía en China, y China aún tenía rasgos, o eran, no rasgos, era nada menos que una monarquía china. Cuando hablamos de la revolución china, tenemos que hablar de las fases, correcto, de la revolución china, ya las fases o el proceso de la revolución china. Las fases o también llamadas o el proceso. Y el proceso tuvo nada menos que dos momentos. La primera fase fue la fase nacionalista, dirigida por el Kuomintang, y luego ya la fase nada menos que donde van a estar el enfrentamiento, nada menos que entre estos. ¿Y quiénes eran estos? Nada menos que la fase socialista, ¿no? Acá va a ser protagonistas ellos. ¿Bien? Ahí están las respectivas fases de cada uno. Muy bien. La fase nacionalista, la primera fase de la revolución china, ¿correcto? ¿Ya? Chicos,
China, China, ponemos acá, fue un partido, o bueno, fue nada menos que China, eh, fue una monarquía. Una monarquía. ¿Y quién estaba en el poder? Estaba nada menos que el emperador Puyi, así se llamaba, ¿correcto? Y este emperador Puyi tenía tan solamente 2 años de edad. ¿No? China era una monarquía, ¿se dan cuenta? Ah, muy bien, profe. Ante esa situación, ¿correcto? Ya, un personaje llamado se llama Sun Yat-sen, Sun Yat-sen fundó el Partido Nacionalista Chino. Él funda el Partido Nacionalista Chino. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Quién, quien condujo, lideró, quien condujo el levantamiento chino, acabando con la dinastía Qin. Es decir, el emperador chino Puyi de 2 años fue depuesto. Obviamente sus generales, los militares, la realeza lo defendió, pues, ¿no? Así que logró deponer nada menos que al último emperador chino, llamado Puyi. ¿Correcto? ¿Ya? Y Sun Yat-sen proclamó, miren, proclamó la República China, siendo él, siendo el primer, primer presidente chino, siendo él, bonito, el presidente chino, el, el primer, ahí está más escrito, vamos a poner bien, siendo él, ahora sí, siendo él primer, caramba, acá me está haciendo, ahora sí, ¿no? El primer presidente chino, el primer presidente chino. En toda su historia china, ahí tiene nada menos que a su primer presidente. ¿Correcto? Muy bien. Sun Yat-sen fallece y acá viene el sucesor. Y el sucesor de Sun Yat-sen va a ser Chiang Kai-shek. Chiang. Entonces no me hay que escribirlos bien. Ahí está. Chiang Kai-shek. ¿Correcto? Él va a ser nada menos que el sucesor de Sun Yat-sen, quien llevó a China a una situación, pues, nada menos que de conservación, prácticamente de un continuismo nacionalista, ¿no? Quien llevó a China a una situación conservadora, ¿no? A una situación o a un régimen conservador. No estaba avanzando como se quería nada menos que China, así que en el año de 1921, Mao Zedong fundó el Partido Comunista. Y
entramos a la segunda fase, justamente el enfrentamiento, nada menos que entre el Partido Comunista y Nacionalista. Y la fase nacionalista fue desde el año 1900 ya, ahora sí entramos, 1927 hasta el año 1949, ¿correcto? Mira acá, ¿no? La situación, los bandos, ¿no? Los bandos en China, ¿cuáles fueron? Ahí está, ¿no? El Partido Nacional Comunista Chino, dirigido por quién? Por Mao Zedong, y el Partido Nacional Chino Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, ¿correcto? Estuvieron en un enfrentamiento hasta, miren, ve, hasta el año 1937, ¿correcto? ¿Qué sucede en el año 1937? Van a ser nada menos que un frente unido. Un frente unido de ambos, de los nacionalistas y de los comunistas. Pero fue momentáneamente este frente unido. ¿Y por qué, profe, se da un frente unido, no? Frente unido, obviamente, entre el Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista Chino. Este Frente Unido tenía un objetivo. ¿En qué estaba el mundo? En la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo, ¿cuál era? El objetivo era enfrentar ¿a quién? A Japón. Porque Japón había invadido territorio japonés. Así que mientras que los japoneses ocuparon China, correcto, Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek dijeron, oye, o Mao Zedong, no, Mao Zedong y Chiang Kai-shek dijeron, muy bien, dejamos a un lado nuestras hostilidades, suspendemos entre nosotros el conflicto, nos unimos para combatir nada menos que a los japoneses. Y se da así. Finalmente, Japón pierde, como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial. Y Japón, pues obviamente se rinde. Y ahora, una vez finalizado la Segunda Guerra Mundial, se reinicia. Una vez finalizado la Segunda Guerra Mundial, se reinicia, miren, se reinicia las hostilidades. El enfrentamiento, ¿no? La guerra civil. ¿Correcto? ¿Hasta qué año fue la guerra civil? Hasta el año 1949. O sea, la victoria comunista. Mao Zedong proclamó en 1949 la República Popular China. Así se llamó hasta ahora, la República Popular China. ¿Qué pasaron con los nacionalistas? Huyeron de China, huyeron a la isla, se llama Isla Formosa. Y actualmente esa isla Formosa se le conoce como Taiwán o se le conoce como la República Nacionalista China. Así que en algún momento hubo dos Chinas, pero las Naciones Unidas reconoció nada menos que a la China, nada menos que comunista de Mao. Y la China oficial dice, no, Taiwán es una provincia nuestra, pero es una provincia rebelde, ¿no? Así lo califican nada menos que a Taiwán. Muy bien, estamos acá. ¿Qué otro enfrentamiento sea nada menos que la guerra de Corea? Acá sí está el enfrentamiento nada menos que de las dos potencias, ¿correcto? Así, profe, ¿cómo se va a dar nada menos que el enfrentamiento de las potencias?
en la Guerra de Corea, que fue entre los años 1950 hasta el año 1953. La Guerra de Corea es nada menos que el primer enfrentamiento militar de la Guerra Fría. De la Guerra Fría. ¿Correcto? Y bueno, y esta Guerra Fría era entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro que no se enfrentaron, como dije, la Unión Soviética, sino fueron sus aliados, ¿correcto? Entonces, primero que nada, la guerra, bueno, es parte de la Guerra Fría, hemos dicho, la Guerra de Corea es parte de la Guerra Fría. Ya sabemos que fue entre los años 1950 y 1959. El lugar del enfrentamiento fue nada menos que la península coreana. Las que está haciendo aquí en imagen. Todo esto es la península coreana. ¿Correcto? Todo ello. Y miren, Corea antes era un solo país, pero va a ser ahora nada menos que dividido. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quiénes fueron los beligerantes? A ver, te cuento. Corea, ¿por quién estaba siendo ocupado? Por los japoneses. Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y Japón desocupa Corea. Así que el ejército de la Unión Soviética se coloca en la parte norte y el ejército de los Estados Unidos en la zona sur. ¿Correcto? Entonces, el enfrentamiento fue entre la República Corea del Norte, ¿no? Versus contra Corea del Sur. ¿Ya? Entonces ahí está. Ellos dos se enfrentaron, las dos Coreas. Esta Corea del Norte recibió el apoyo de quién? Recibió el apoyo, miren, de la URSS, de la Unión Soviética y también de China. ¿Correcto? ¿Ya? Es decir, Corea del Norte tuvo nada menos que una ayuda de los socialistas. Era prosocialista, por llamarlo, Corea del Norte. En cambio, Corea del Sur recibió el apoyo de quién? De Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? Y de 11 naciones más, entre ellas Francia, ¿correcto? Australia, Canadá, España, Portugal, ¿no? O sea, los procapitalistas. Entonces, mientras China era prosocialista, era que era procapitalista. Bien, así estaba la situación, ¿ya? Entonces, los dos ejércitos ocuparon uno en el norte y el otro en el sur, ¿correcto? Así que todo se inicia con la división de Corea. Dije, oye, tú ocupas el norte y yo ocupo el sur. ¿Y qué hacemos? ¿A qué dividimos Corea? Pues no. Se inicia con la división de Corea, ¿no? Tomando como límite, ¿correcto? ¿Ya? Como con el límite de los 38 grados en el hemisferio norte. Que la península coreana se encuentra en el hemisferio norte, ¿no? Y están acá. El paralelo de los 38 grados. Mitad para Estados Unidos, mitad nada menos que la Unión Soviética. ¿Correcto? Muy bien. Entonces,
Así se encontraba nada menos que la situación. Muy bien. El proceso, ¿cómo fue el proceso de enfrentamiento? Nada menos que de las dos Chinas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en el año 1950, miren, el ejército norcoreano, el prosoviético, el prosocialista, ¿no? Invade Corea del Sur. Dijo, no, no nos vamos a quedar así, vamos a recuperar. Así que en un inicio, el norte invade el sur hasta su capital, Seúl, ¿correcto? ¿Ya? Y por lo tanto, ¿no? Eh, Corea del Sur pide ayuda y nada menos que señalan pues la agresión de Corea del Norte. Así que ponemos acá eh, Estados Unidos y sus aliados, Inglaterra, Francia, ¿no? Y sus aliados brindaron ayuda militar y, y al general Richard MacArthur, que era un viejo veterano pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Muy bien. Y bueno, se dio nada menos que el contraataque, ¿no? Los surcoreanos, ¿no? Hacen retroceder a los norcoreanos, miren hasta dónde, a los norcoreanos, hasta la frontera con China. ¿Mm? La respuesta de los surcoreanos fue contundente. Hicieron retroceder al ejército norcoreano prácticamente hasta la frontera de la República Popular de China. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es ahí donde interviene la Unión Soviética. ¿Correcto? Entonces acá viene el apoyo soviético. ¿Qué logra? ¿Qué logra? Nada menos que hacer retroceder a los surcoreanos. ¿Correcto? La lucha fue intensa hasta incluso, miren, nada menos que Mar Arthur, al que le habían enviado ahí, ¿no? Mar Arthur expresó al gobierno de Estados Unidos que se use armas nucleares para derrotar a los norcoreanos. Estados Unidos desaprobó dicha solicitud y bueno, había que poner fin al conflicto. No era nada saludable pues para estas dos repúblicas. Así que sea nada menos que el fin, ¿no? No de la guerra, sino que tras una serie de negociaciones se firmó nada menos que el armisticio de Panmunjom, que puso cese nada menos que a los enfrentamientos entre estos dos. ¿Y cómo quedaron, profe? Ese armisticio de Panmunjom señala que la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur seguía siendo el paralelo de los 38 grados. Hoy en día, una de las fronteras más temidas, ¿no? Porque
ahí señalan pues que se puede iniciar una nueva guerra. ¿Mm? Muy bien, ahora pasamos a la Revolución Cubana, 1959. Se va a dar nada menos que la Revolución Cubana, ¿correcto? Bueno, ¿cuál era la situación de Cuba, la situación antes de la Revolución Cubana? ¿Cómo se encontraba Cuba? ¿Se encontraba en perfectas condiciones? Obviamente que no. Por algo hicieron nada menos que su rebelión, ¿no? Entonces, antes, los antecedentes, ¿no? ¿Cuál era la situación antes de la Revolución Cubana? Cuba era una semicolonia de Estados Unidos. Prácticamente Estados Unidos mandaba en ese lugar. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Y eso va a ser una de las causas principales de la guerra, nada menos que de la Revolución Cubana. Esto generó nada menos que las causas para la revolución. ¿Por qué los cubanos se rebelaron o se alzaron en armas? ¿No? Uno, era nada menos que el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista bajo el servicio de Estados Unidos. Uno era la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Quién era él? Era el presidente de Chile, ¿no? Bajo el servicio de Estados Unidos. Es decir, que era un gobierno pro-norteamericano, ¿correcto? ¿Ya? Había una explotación del campesinado bajo un sistema feudal. Explotación del campesinado bajo condiciones de semifeudalidad, ¿correcto? ¿Ya? Y una dependencia económica de los Estados Unidos. Prácticamente el que ordenaba la economía y la política ahí era nada menos que Estados Unidos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, se da nada menos que el desarrollo de la Revolución Cubana. En el desarrollo tenemos dos momentos, ¿no? Uno que es nada menos que el asalto al cuartel Moncada. Asalto al cuartel Moncada. ¿Y de qué trata este asalto al cuartel Moncada? Es el primer ataque nada menos que de los contra Fulgencio Batista, ¿correcto? Es cuando un grupo de estudiantes, ¿no? De la Universidad de La Habana de Cuba, ¿correcto? Se unen para derrocar nada menos que a Fulgencio Batista. Entonces fue nada menos que el primer intento para derrocar. ¿A quién querían derrocar? A Fulgencio Batista. ¿Qué hicieron este grupo de nacionalistas y estudiantes chinos? Tomaron por asalto el cuartel Moncada. Ponemos acá, la revuelta fracasa. La revuelta fracasó. No prosperó la rebelión y los partícipes fueron nada menos que expulsados, ¿no? ¿Cómo vemos acá? Los insurgentes, los que se habían levantado, los insurgentes fueron expulsados, deportados. ¿Dónde? A México. Y en México, Fidel Castro, Raúl Castro,
fundaron el movimiento 26 de julio para recordar nada menos que el asalto al cuartel Moncada. Y es en México donde conocen pues a Ernesto Guevara el Che, ¿no? Y se logra reorganizar y formar nada menos que una guerrilla. Y el otro es el desembarco, nada menos que a Sierra Maestra, ¿no? ¿Ve? ¿Qué es lo que sucede? Que ya una vez organizados en México, deciden nada menos que regresar a Cuba. Así que ponemos acá los guerrilleros, ¿no? ¿Sí, no? Los guerrilleros al mando de Fidel Castro, ¿correcto? Desembarcan, obviamente regresan a Cuba, desembarcan nada menos que en Granma. Es decir, regresan a Cuba, ¿correcto? Y ocupó Sierra Maestra. Y desde ahí iniciaron sus ataques nada menos que los guerrilleros, los de Fidel Castro, ¿correcto? Se inicia nada menos que la lucha de guerrillas, atacar y huir, ¿correcto? Logrando apoyo popular. Es decir, el campesinado cubano intenta nada menos que apoyar nada menos que a ¿cómo podemos llamarlos? A los guerrilleros, pues, ¿no? Y finalmente la revolución cubana triunfa, triunfa la revolución cubana. Finalmente, en 1959, los guerrilleros toman el poder, ¿correcto? ¿Ya? Así que mmm, triunfa, triunfa la revolución y miren, y proclaman a Cuba como república socialista. No había otra opción. Tenían que declararse enemigos de Estados Unidos. Y estábamos en plena Guerra Fría. Y esto obviamente no le agradó a los Estados Unidos, para nada, ¿cierto? No les agradó a los Estados Unidos. Intentaron boicotear, no lo tuvieron éxito. Y miren, acá se da nada menos que la crisis de los misiles. De los misiles. 1962. ¿Correcto? ¿Y de qué es, chicos, la crisis de los misiles? Como Cuba se declara un régimen socialista, se declara aliado de la Unión Soviética. ¿Correcto? Es ahí cuando Estados Unidos empieza a boicotear lo que había pasado en Cuba. Obviamente, pues Estados Unidos capitalista no quería pues el régimen socialista. Así que Cuba, para evitar la agresión norteamericana, ¿qué hace? Solicita ayuda militar a la Unión Soviética y la Unión Soviética traslada armamento a Cuba. Y con armamento soviético, Cuba se encarga de apuntar con misiles a Estados Unidos, bajo advertencia que si Estados Unidos intentaba ocupar Cuba, iban a soltar estos misiles y obviamente iba a desatar un conflicto. Muchos especialistas señalan que esta crisis de misiles casi ocasiona
la Tercera Guerra Mundial. Ambos ejércitos, ¿no?, de Estados Unidos capitalista y el ejército rojo de la Unión Soviética se encontraban frente a frente. Cualquier tipo de provocación, un error, iba a costar caro porque iba a generar en este conflicto. Finalmente, Kennedy, que era el presidente de Estados Unidos, logra hablar con el presidente de la Unión Soviética llamado Nikita Khrushchev y llegan a un acuerdo y la Unión Soviética retira los misiles de Cuba. Y Cuba se queda indefenso, resistiendo hasta el día de hoy el famoso bloqueo cubano. Entonces, ahí está, chicos, nada menos que el tema del día de hoy. Pasamos inmediatamente a la practiquita. Y está sencillo, miren, en el enfrentamiento de los dos bloques mundiales, nunca fue directo. Lo hicieron a través de países intervenidos. Por eso se llama la Guerra Fría, creando en muchos casos divisiones territoriales. Señala la que no corresponde a este proceso. Corea, sí, hubo dos Coreas. Indochina fue dividido, Vietnam fue dividido, Alemania fue dividido. ¿Quién no fue dividido? China. Dos, del 47 al 49, la Revolución Comunista China derrocó a los nacionalistas que gobernaron desde el año 1912 bajo el partido nacionalista, nada menos que chino. Y a eso se le conoce nada menos como el Kuomintang. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Acá está. Entonces ahí está el 2. Pregunta 3. Luego del triunfo comunista, los nacionalistas, ¿no?, ¿dónde se refugian? En Isla Formosa, ¿ya? Y en Isla Formosa, ¿ya?, se va a fundar nada menos que la República de Taiwán, ¿ya? Ahí se funda nada menos que la China nacionalista llamada Taipei. Muy bien. Pregunta 4. Comandante estadounidense de la Flota del Pacífico que intervino en Corea. Estuvo a cargo de iniciar una guerra frontal con China, ¿no? Dijo, hay que usar armas nucleares. ¿Quién? Nada menos que Douglas MacArthur. Ahí está. Douglas MacArthur. ¿Correcto? Bien. Siguiente. Famosa proclamación revolucionaria cubana, ¿no?, que impulsa la guerra de guerrillas desde Sierra Maestra, ¿no? Patria o muerte venceremos. Ese fue su lema de ellos. Líder del Partido Nacionalista Chino, ¿no?, expulsado de su país por el Partido Comunista. Ya. ¿Quién fundó el Partido Nacionalista Chino? Sun Yat-sen. Pero acá se refiere a Chiang Kai-shek, que continúa y luego es expulsado. Líder comunista que gobierna Corea del Norte en su lucha contra Corea del Sur, Estados Unidos. Kim Sun-jung, ¿no? Armisticio que pone fin a la guerra de Corea. ¿Cómo se llama? Panmunjom. Sencilla esta práctica. Guerrillero de origen argentino. Apoya a Fidel Castro, Revolución Cubana. Luego muere en Bolivia. ¿Cómo se llama? Ícono. Ernesto Guevara el Che. ¿Correcto? Pregunta número 10, ¿no? Líder comunista chino que guió hacia el interior la guerra con la célebre marcha. ¿Cómo se llama? Mao Zedong. ¿Ya? Entonces, ahí está el tema, relativamente sencillo, y nos vemos en las últimas asesorías, chicos. Se cuidan, hasta luego.